Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente aquí en otro video. Previamente, para poder explicar este tema tributario, quiero invitarles a suscribirse a mi canal. Apóyennos con la suscripción para seguir subiendo más videos. Así que empecemos. En esta oportunidad les voy a comentar sobre la publicación del decreto legislativo número 1471, donde habla de la suspensión o modificación de los pagos a cuenta del periodo de abril a julio del año 2020. Más que nada es una medida excepcional por el estado de emergencia que estamos pasando por la situación del coronavirus, donde de alguna manera buscan quizá apoyar o ayudar a las empresas que se encuentran económicamente afectados por esta situación y tratan de reducir el pago a cuenta del impuesto a la renta que pueda beneficiar favorablemente. Fue publicado el día 29 de abril este decreto, donde menciona lo siguiente, donde se incorpora la 53ª disposición transitoria a la ley del impuesto a la renta, donde menciona que los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría pueden solicitar la suspensión o, en este caso, modificación de los pagos a cuenta de los periodos que mencioné. Entonces, ¿qué se debe hacer para poder aplicar este beneficio, para poder hacer la suspensión o modificación? Voy a partir por el punto de que debemos comparar ingresos netos de los mismos meses del periodo 2020 y periodo 2019. Por ejemplo, puedo comparar el mes de abril 2020 con el mes de abril 2019. Ya, ahora, al realizar la comparación, el resultado, si disminuye en más del 30% mis ingresos netos, se puede suspender los pagos a cuenta correspondientes a dicho mes. Si en el mes de abril hago mi comparación con el mes de abril 2019 con este año, y si mis ingresos netos disminuyeron en más del 30%, yo puedo realizar la suspensión de los pagos a cuenta de ese mes. Ahora, y si han disminuido pero solamente hasta un 30%, en este caso, el factor del importe determinado de pago a cuenta que tengo que realizar lo multiplico por el factor 0.5846. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente solamente voy a pagar el 60% de ese pago a cuenta que tengo que pagar normalmente. Como sabemos, según el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, donde nos indica los pagos a cuenta se hace de acuerdo al coeficiente 1.5% o haciendo la comparación de tu impuesto calculado del ejercicio anterior y entre tus ingresos netos del ejercicio anterior, el resultado de eso, el que resulte mayor, se aplica. En mi caso, en este caso práctico, solamente la empresa paga bajo el coeficiente 1.5%. Entonces, si las ventas han disminuido en solamente hasta 30%, entonces puedo aplicar ese factor de mi importe que me sale a pagar de pagos a cuenta por el factor del 0.5846. Es lo que tendría que pagar como pago a cuenta. Ahora, si hago la comparación y no han disminuido, el pago a cuenta lo realizo normalmente como lo estaba realizando de acuerdo al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Ahora también la norma precisa en los casos siguientes. ¿Qué pasa si yo, digamos, como empresa no he tenido ingresos en los periodos de abril, mayo, junio, julio de 2019? Entonces, ¿qué voy a comparar? En este caso nos indica que comparamos el monto mayor de los ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses del ejercicio 2019. Entonces tengo que buscar el monto mayor de ingresos netos, en qué mes se vendió más, y ese mes hago la comparación, ese mes tomo referencia para la comparación con los periodos de este año de abril, mayo, junio y julio. Ahora, en el siguiente punto, ¿y qué pasa si la empresa no tuvo ingresos netos en el 2019? Entonces, tengo que tomar el mayor de los ingresos de enero o febrero. Pero, ¿qué pasa si, digamos, la empresa recién empieza en marzo o en abril? En este caso, tendría que aplicar, de acuerdo a lo previsto en este decreto, mi pagos a cuenta que me sale multiplicando por el factor que les comento del 0.5846. Más que nada, los contribuyentes generadores de renta de tercera categoría que están bajo el decreto legislativo 1120 pueden aplicar a esta suspensión o modificación. Igualmente, los que están bajo el artículo 6 del decreto legislativo 1269
donde se crea el régimen MIPE tributario, también pueden aplicar a esta suspensión o modificación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. En el artículo 4 nos habla de la inaplicación temporal del cuarto párrafo del artículo 85. Más que nada en este artículo mencionaba que para aplicar a la suspensión no tenían que tener deudas pendientes de enero a abril. Entonces en este caso, ya que no se va a aplicar temporalmente, entonces sí, no hay problema si tengas deudas o no tengas deudas. Igual si calificas para la suspensión, sin ningún inconveniente puedes realizar tu suspensión o modificación de acuerdo a este decreto legislativo. Voy a responder algunas preguntas breves sobre este tema. ¿Existe algún otro requerimiento formal para la suspensión o reducción del coeficiente del pago a cuenta del impuesto a la renta? En este caso, no existe ningún otro requerimiento formal. Solamente basta con que compares tus ingresos netos del 2019 con el 2020, como les indicaba, porque mediante resolución de SUNAT 076-2020 se ha modificado ya en la declaración del IGB renta mensual, el declara fácil. Ahí se han habilitado las opciones para realizar la suspensión y modificación. Ahorita vamos a ver, ya están habilitadas las opciones para ver cómo se realiza ese proceso. Ahora, si la empresa es nueva y recién empieza en abril, sus operaciones, ¿qué hacer? O sea, ¿qué debo hacer, no? Como les indicaba, en este caso se determina el impuesto calculado, se determina multiplicando por el factor 0.5846. Entonces, el impuesto calculado que me salga lo multiplico por este factor. Ahora, ¿para quiénes se aplica la reducción o suspensión de pagos a cuenta del impuesto de la renta? En este caso va a aplicar para régimen general, régimen MIPE tributario, régimen Amazonía, régimen agrario y acuicultura. ¿Es obligatorio aplicar la suspensión o reducción de pagos a cuenta del impuesto a la renta? En este caso dice pueden realizar la suspensión o modificación. Por lo tanto es opcional. Ahora, si califico para suspensión de pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿es necesario que haga la declaración mensual? Nos pregunta si ya aplica para suspensión, o sea, ¿es necesario que declare? Sí. La declaración se tiene que realizar de todos modos, porque igual para efectos del IGB tienes que declarar y tampoco este tema no exime de las declaraciones, o sea, no te libera de no hacer tu declaración. ¿Qué debo entender por ingresos netos para la comparación mensual? Básicamente se refiere vamos a ver aquí el artículo 180 del Código Tributario, literal B, indica que los ingresos netos son total de tus ventas netas o ingresos por servicios y otros ingresos gravables y no gravables. Para este caso, incluso cuando declaras te da un aviso donde dice tienes que comparar el casillero 301 de tu declaración mensual IGB renta mensual. Ahora voy a plantear un caso práctico real donde voy a ver si la empresa aplica para suspensión o modificación de los pagos a cuenta del periodo de abril 2020. Como indica la norma, yo tengo que comparar los meses de abril del mismo mes de ejercicio 2019 y ejercicio 2020, los ingresos netos. En este caso la empresa en el mes de abril ha tenido una variación, pero los ingresos netos han aumentado, entonces no aplica ninguna suspensión ni modificación. En el caso contrario es en el mes de mayo. En mayo sí la empresa tiene una reducción de sus ingresos netos del 72.3%. En este caso, como les digo, la norma indica si tu ingresos netos disminuye más del 30%, se aplica la suspensión. En mi caso sí se va a aplicar la suspensión. Igualmente así pueden comparar mes a mes hasta el periodo julio. Ahora, voy a hacer un caso práctico, voy a hacer una simulación de la declaración del periodo de abril, teniendo en cuenta que, digamos, esta empresa se encuentre en una disminución del 20%, por lo tanto aplicaría la modificación. Entonces ingresamos al aplicativo Declara Fácil de IGB Renta Mensual. Voy a hacer la declaración, voy a simular una declaración. Como les indicaba, aquí nos debe salir un aviso, una opción para aplicar la suspensión o modificación. Vamos de frente a la parte de renta. Aquí me va a preguntar. Vamos aquí a la parte, dice, desea acogerse al procedimiento del decreto legislativo 1471 para reducir o suspender el pago a cuenta del periodo abril. Desea acogerse, me dice. En este caso yo pongo sí. Aquí nos indica, ¿no?, que tenemos que comparar la variación de los ingresos netos
considera para la comparación los ingresos netos declarados en el casillero 301. O sea, tiene que comparar el casillero 301 de sus declaraciones mensuales del periodo 2019. Más que nada, el casillero 301 se refiere a la renta, ¿no? A los ingresos netos que pones en tu para renta. Que lo podemos volver a ver aquí. 301. Este casillero tiene que comparar este casillero que han consignado en el periodo 2019. Entonces, ¿desea acogerse al procedimiento? Sí. ¿Tuvo ingresos mensuales en el periodo 2019? Te pregunta, ¿no? Para ver si tuvo ingresos, para comparar. En mi caso voy a poner que sí. Ya aquí están las opciones que les comentaba. Ya está en el PET, aquí en la declaración, mejor dicho, para que puedan ver. Ha disminuido en más del 30%. Si ha disminuido en más del 30%, se suspende. Ha disminuido hasta un 30%. En este caso, es para modificar. Voy a simular que sí. Ha disminuido en un aproximado hasta 30%. Entonces, voy a poner mi ingreso neto como para base imponible de renta. Supongamos que sea 25.000. Normalmente esta empresa paga bajo el coeficiente 1.5%. Entonces, me saldría 25.000. Vamos a hacer una comparación aquí. 25.000 por 1.5%. Que es el coeficiente que normalmente paga la empresa. Le pago esa cuenta. Me saldría 375 normalmente. Pero aquí me está calculando 219. ¿Por qué? Porque está multiplicando por el factor que indica el decreto legislativo. Por el factor 0.5846. Y me sale a pagar 219. Como se puede ver, ya sale en automático el pago de 219. Solamente tienen que elegir de manera correcta aquí las opciones en la declaración para que puedan pagar, para que puedan hacer su modificación del pago a cuenta o suspensión. Ojo. El régimen especial no aplica para esto, ya que el régimen especial no hace un pago a cuenta. Esa sería toda la explicación. Y aquí el procedimiento es lo mismo. Pueden poner siguiente y posteriormente declaran su formulario IGB renta mensual. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse a mi canal.